Entonces, en esta mañana hablaremos la palabra y el espíritu, acerca de la palabra de Dios y del espíritu. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Efesios en su capítulo 1. Estaremos leyendo desde el verso 3 hasta el 14. Es increíble, yo tengo todo un mes antes de acostarme leyendo esta cita bíblica. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué este deseo en mí de querer leer siempre esta misma cita? Y tengo todo un mes leyéndola. Me gusta mucho lo que declara el apóstol Pablo en esta carta, pero el Señor me incitaba y me motivaba a que la siguiera leyendo. Y en los últimos 3 servicios me he dado cuenta del por qué el Señor me motivaba a esto. El domingo pasado y el miércoles pasado estuvimos aquí unas enseñanzas gloriosas acerca de la oración con el entendimiento, orando con el entendimiento, para entonces tener una oración eficaz, una oración que pueda ser efectiva. Y eso lo podemos lograr por medio del Espíritu Santo. La prédica del miércoles empezó en el verso 15 de este mismo libro de Efesios capítulo 1. Y yo le voy a dar hoy la parte principal de este libro, que es Efesios capítulo 1, para los que no lo tienen, del verso 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y quiero que vayan marcando las veces que dice en Cristo. Amén. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 dice: ¿en qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6 que dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado, en quien tenemos redención en Cristo, ¿verdad? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como lo que están en la tierra. El verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Es segunda vez que hace esta declaración: para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, esto es los judíos. Dice ahora, el verso 13 dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, quiero que vayan recordando eso, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, ¿qué dice? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es glorioso todo este sumario y todo esto que el apóstol Pablo viene declarando en este libro de Efesios. Es una carta gloriosa, una carta hermosísima. A mí me gusta mucho en lo personal. Y aquí en este pasaje podemos ver la Trinidad de Dios obrando. En este pasaje vemos como el Padre, vemos como el Hijo y vemos como el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Porque primero vemos al Padre, que el Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo.
Porque dice en el verso 3 al 6, si me acompañan los muchachos de allá de proyección, ¿qué dice el verso 3 al 6? Bendito sea el Dios y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Seguimos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para la alabanza, para que fuésemos, santos y sin manchas delante de Él. El Padre nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto lo hemos hablado, lo hemos leído, lo hemos escuchado un sinnúmero de veces, pero no sé qué tantas veces nosotros nos hemos sentado a meditar en esta palabra. Que incluso que antes de yo nacer, de usted nacer, de mis abuelos, de mi papá, de toda mi generación nacer, ya el Señor Dios se había sentado a hacer un plan de salvación para ti y para mí, que ni siquiera nosotros habíamos nacido. Entonces creo que es algo en lo cual nosotros meditar día a día, que el Padre mismo dice, yo voy a hacer la humanidad, pero la humanidad me va a fallar, pero la humanidad yo también le voy a hacer un plan. El Señor en toda su soberanía, en toda su gloria, podía haber dicho, la humanidad me falló, borrón, cuenta nueva. No, Él se sentó y diseñó un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan era para que tú y yo hoy formásemos parte de la familia de Dios. Todo aquel que se acerca a Él es parte de la familia de Dios. Yo no sé si usted piensa en esto, porque yo sí lo analizo. Yo, pecador al fin, imperfecto, que el Señor se fijase en mí, que incluso antes de yo nacer ya Él tenía un plan para mí. El Señor conoce todas las cosas aún antes de que tú y yo la pensemos. El Señor sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Él primero hizo al mundo, hizo todo lo que vemos y luego hizo al hombre. Él no puso al hombre y después que el hombre pasó trabajo, entonces le dio comida. No, Él puso comida en la tierra y luego hizo al hombre. El Señor ha tenido cuidado de ti y de mí todo el camino de nuestras vidas. Vemos en este libro de Efesios, en el verso 3 en adelante, que el Padre se toma su tiempo y hace un plan para nosotros. ¿Cuánto lo creen así? El Señor ha diseñado un plan para nosotros. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos alcanzó. Y mire lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 44. Lo pueden leer aquí. Dice el verso 44, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajese. Entonces, aparte de Él hacer el plan de salvación para nosotros, entonces Él mismo es quien nos atrae. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, no solamente nos escogió y se sentó y dice, vamos a predestinarlo. No, aquí este libro de Juan capítulo 6, Jesús está diciendo, el mismo Jesús está diciendo, nadie se acerca a mí a menos que el Padre no lo trajese. Entonces, si usted y yo estamos aquí en esta mañana, fue porque el Padre nos atrajo, fue porque el Padre apeló a nuestra voluntad y nos llamó y nos predestinó, nos salvó y nos ha justificado y nos tiene aquí. ¿Cuántos se gozan por eso en esta mañana? ¿Cuántos le dan gracias a ese buen Dios? Porque se tomó de su tiempo para predestinarnos. Pero no solamente vemos en este pasaje que el Padre trabajó. Entonces, cuando Dios se reúne con la Trinidad y decide predestinarnos, entonces el Hijo dice, yo voy a poner mi granito de arena también. Entonces vemos el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? A ver quién me sigue. ¿Qué dice el verso 7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Entonces ese plan que Dios
había originado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo lo lleva a cabo. Entonces el Hijo dice, mira, esta es la llave para que ese plan que tú estás haciendo, entonces esas personas predestinadas, esos hijos predestinados, entonces puedan alcanzar por medios de la riqueza de la gracia de Cristo, entonces podemos alcanzar salvación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no solo una vez, hermanos, sino que una y otra vez el Señor nos perdona hoy, podemos fallar mañana y nos va a perdonar de nuevo. Una y otra vez esa gracia, esa riqueza de la gracia de Dios, una y otra vez nos perdona. Día a día estamos experimentando el perdón de nuestros fallos, así que vivimos sin condenación, mis hermanos, sin un sentimiento de culpa, aceptados por Dios y estando constantemente nosotros reconociendo que fallamos y esas fallas llevándola a los pies de Cristo. Entonces, como el Padre nos predestinó y el Hijo derramó su sangre para que seamos salvos, entonces tenemos acceso total hacia el Padre. Entonces vemos que el Padre hace un plan y que el Hijo colabora y lleva a cabo esta magnífica obra del sacrificio en la cruz, que es donde entonces usted y yo nacemos como hijos de Dios, donde nace la iglesia de Cristo, donde se origina la iglesia de Cristo, es con la muerte de Cristo. Y este plan viene desde antes de usted y yo nacer. Pero también vemos en el verso 13 y 14 del mismo libro de Efesios capítulo 1, vemos que el Espíritu Santo es nuestro sello. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice el verso 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y yo quiero que nos fijemos en dos palabras que siempre vamos a encontrar juntas en las Escrituras. Y es la palabra y el Espíritu. Ambas son absolutamente esenciales y no hay ninguna salvación sin ella. ¿Por qué la palabra no puede estar separada del Espíritu? Por el Espíritu no puede estar separada de la palabra. ¿Por qué? Estos son los instrumentos con los cuales Dios lleva a cabo su obra. No puede haber mucho espíritu sin palabra y no puede haber mucha palabra sin espíritu. Estos dos se complementan, estos dos ingredientes van de la mano. Yo no puedo tener mucha ciencia y mucha sabiduría sin el Espíritu Santo, pero tampoco puedo tener tanto espíritu que no me guíe por la palabra. Hoy en día tenemos grupos que dicen que no necesitan la palabra, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya ellos tienen al Dios que es espíritu dentro de ellos y dicen ya yo no necesito la palabra. Y esto es lo que resulta en una confusión total si dejas de lado la palabra y tratas solo seguir al Espíritu. No podemos dejar la palabra y solo querernos guiar por el Espíritu, porque entonces eso trae individualismo. Cada uno está yendo en su propia dirección y haciendo su propia cosa, haciendo lo que se le bien le parezca, porque eso trae en nosotros autosuficiencia, porque pensamos que el Espíritu está en nosotros y ya yo no necesito ir a la palabra porque el Espíritu Santo me habla a mí. Yo no sé si ustedes han visto eso por ahí. Aquí no pasa eso, gracias a Dios, ¿verdad que no? No. Pero también por otro lado tenemos otro grupo que dice que no necesitan del Espíritu porque ellos tienen la palabra. Entonces, cuando esto pasa, se pierde toda la frescura y la vitalidad del Espíritu y todas las cosas son reducidas a un desempeño mecánico, ortodoxo, superficial de la palabra. Se vuelven ortodoxos hasta más no poder, pero no hay vida.
son estériles, aburridos, sin vida. Esto es lo que resulta cuando tratas de adherirte a la palabra sin el Espíritu. Resulta en cultos secos, mecánicos, que solo cumplen con cierta forma, que solo cumplen con ciertos protocolos, que así lo hacemos desde hace 500 años, 50, 200 años, así lo hemos hecho toda la vida. Y eso se convierte en algo mecánico, donde usted viene a la iglesia, poncha la tarjetica y usted va al ponche y dice: Señor, ya yo vine a la iglesia hoy domingo, chup, Señor, ya. Y me voy de nuevo y vuelvo poncho. Y todo se vuelve mecánico, porque lo que le da vida a la palabra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que encarna la palabra. Lo que hace la palabra nueva cada mañana es el Espíritu. No es que la Biblia usted mañana la va a leer y usted va a encontrar que el libro de Efesios capítulo 1 dice otra cosa porque es nueva. No, dice lo mismo, pero el Espíritu Santo de Dios, que es lo que le da vida, te ilumina algo que tú en tu vida nunca había visto. Me pasa a mí. Tengo todo un mes leyendo este capítulo. Tengo una prédica escrita con ese mismo capítulo, pero durante todo este mes leyendo, este mes que estamos leyendo este libro, el Espíritu Santo me ha venido trayendo frescura de la palabra. Y cuando usted encuentra la frescura de la palabra, que hoy usted lee algo y lo entiende, y mañana lee otra cosa y entiende otra cosa, y el Señor te va dando esa iluminación, entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está respaldando su palabra. El Espíritu Santo siempre se va a guiar por la palabra. En las Escrituras siempre encontramos la palabra y el Espíritu juntas, no podemos separarla. La palabra es interpretada por el Espíritu. En el Instituto Bíblico nos enseñan que la Biblia es su propio intérprete. Y es cierto, pero ¿a través de qué la Biblia se interpreta? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo obtenemos esa autoridad espiritual? Es a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y hablando de autoridad espiritual, la palabra autoridad espiritual la hemos malinterpretado, mal usado durante muchos años. Todos los cristianos en un momento de nuestra vida la mal usamos, porque pensamos que autoridad espiritual es yo venir aquí, hacerlo a ustedes trallar 2 o 3 sillas, tumbar 2 o 3 gente, que estemos todos aquí pataleando, que yo me baje de aquí a tumbar gente, que yo me sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con todo el glosario y los temarios que están atrás y junto con los mapas que a veces traen. Y pensamos que todo eso es autoridad espiritual. Hermano, ¿ustedes recuerdan lo que estaba haciendo Jesús cuando los discípulos iban en la barca y la barca se la estaba llevando el mar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. La autoridad espiritual consiste en que aunque el mar se lo esté tragando, usted esté descansado. La autoridad espiritual no consiste en lo que decía el hermano Juan Carlos y el pastor en los cultos pasados, que decía: la autoridad espiritual no es para usted venir aquí y comenzar a echar demonios. Él lo puede hacer. Usted puede llegar un día a un lugar, que ha pasado con el pastor, que ha llegado a lugares, y hay gente que no resisten y se van. Eso puede pasar, pero no donde quiera que usted llegue va a caer un rayo. No donde quiera que usted llegue los demonios se van a manifestar. La autoridad espiritual no es para usted andar con el pechazo afuera: yo soy espiritual, yo soy el gran hombre. La autoridad espiritual es estar tranquilo, aún sabiendo que todo a nuestro alrededor se está derrumbando, pero yo tengo paz. La autoridad que tenía Jesús era tan fuerte que él se durmió en la barca y la barca para allá y para acá. Eso es autoridad espiritual. Entonces, la palabra y el espíritu siempre van juntas. La palabra se vuelve fresca, se vuelve vital a fijarte en el Espíritu Santo para hacer que Jesucristo salga de estas páginas
y esté en nosotros en carne viva. Esa es la obra del Espíritu. Eso es el Espíritu que lo hace, hermano. Y nunca debemos de venir a la Biblia sin pedirle al Espíritu Santo que tome de esas palabras y que la hagan viva y la hagan eficaz en nosotros. Amén. Mira lo que dice en Lucas 24, 27 hasta el 32. Esto era, Jesús iba camino a Emaús. Iba un grupo de ellos con él, pero no le reconocían. Esto es después que Jesús resucita. Cójalo del verso 30. El verso 30 vamos a leer. Dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos, ahí pudieron reconocer que era el maestro que estaba con ellos. Y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en vosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús venía hablándoles de los profetas, hablándoles de las escrituras. Y estos hombres que venían con él no les reconocían, pero sentía que su corazón ardía cuando Jesús le hablaba de la palabra. Entonces, cuando tú sientes que tu corazón arde, que tú sientes que la palabra te está ministrando, te están chocando, las palabras te están transformando, entonces eso es el Espíritu Santo quien lo hace. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es identificado por la palabra. Entre tantos espíritus que andan por ahí, la palabra es quien identifica el verdadero Espíritu Santo de Dios. Hoy hay muchas voces que están hablando, hay muchas fuentes de las cuales estamos consiguiendo informaciones, consiguiendo ideas. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta, hermano. ¿Cómo sabemos lo que está bien? ¿Cómo sabemos que no es la voz del enemigo inteligentemente oculto por ahí, hablándonos de ciertas bendiciones que puedan aparecer? ¿Cómo podemos saber la diferencia que hay entre una cosa y la otra cuando es el Espíritu Santo de Dios que nos está hablando? Esto solo lo podemos nosotros diferenciar. Esto solo se logra a través de la palabra. La palabra es la que identifica al Espíritu Santo. Y todos los espíritus falsos son detectados por su palabra. Así que debemos de tener juntos siempre, hermano, que no se nos olvide, siempre tiene que estar junto la palabra y el Espíritu para tener equilibrio y cordura en nuestra vida cristiana. ¿Qué dice en Efesios 6, verso 10? Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice el verso 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Dice el verso 14, está pues, otra vez lo repite, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vea el verso 17, que es donde yo quiero hacer hincapié en este momento. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es ¿quién? ¿Que es quién? Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hasta para orar tenemos que hacerlo en el Espíritu para que podamos orar con el entendimiento y velando con ello con toda perseverancia y súplica delante de los santos. Vuelvo al verso 17 que dice,
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando solo tenemos el Espíritu Santo y nos encontramos en adversidades, en tentaciones, y el diablo nos cae atrás, de vez en cuando pasa, el Espíritu Santo se va a defender solo por la palabra. El Señor respalda su palabra. Cuando oramos con el entendimiento, oramos por la palabra. El Espíritu Santo va a luchar por nosotros, es por la palabra. Pongo como ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en 40 días de ayuno y oración allá en el desierto? ¿Qué le decía a Satanás? Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás sabía que el Señor tenía hambre porque era ayunando que estaba. Y Jesús, muy dominicanamente, le respondió: yo no soy panadero, yo no vine aquí a hacer pan. Y le dijo: escrito está, no solo del pan vive el hombre. Luego vemos que Satanás vuelve y lo tienta y le dice: si postrado me adora, todo esto será tuyo. Es que es mentiroso, porque el diablo no tiene nada. Yo no sé qué papel le iba a entregar al dueño. Es que es mentiroso. Y él le dice, ¿qué vuelve y le dice? Escrito está. Y vuelve y le dice en otra ocasión: súbete aquí en este pináculo y tírate hacia abajo, que el Señor va a enviar ángeles a que te guarden, que te cuidan, que te protejan, que te van a agarrar en el aire y no te van a dejar caer. ¿Qué le dijo? Escrito está. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que cada vez que el enemigo te quiera tentar, usted lo que le va a decir es: no, vete, yo te reprendo, te ato. Mire, usted saca el arma, así le dice: escrito está. No hay pan, escrito está. Los hijos de Dios no mendigan pan. Entonces, el Espíritu Santo de Dios pelea por nosotros, por medio de la palabra. Pero ¿cómo identificamos si ese Espíritu es de verdad? Por medio de la palabra. Entonces, no separemos una cosa de la otra. No hay, escrito está, va a haber. Hay una canción por ahí de Alex Zurdo que dice que no hay, pero va a sobrar. Quizás hoy no hay, pero va a sobrar. El día que yo pienso que no voy a cenar, entonces ese es el día que yo me acuesto más lleno. Y si no hay, pues no hay, ayunamos. Porque la grandeza de Dios, hermano, lo que Dios hace con nosotros, Él traduce ciertas cosas de esas, la traduce a lo material para que nosotros podamos comenzar a confiar en Él. Pero al Señor no le interesa, no le importa nada de lo material, porque a Él lo que le importa es nuestra salvación. Si el Señor te cuida en un viaje, no es porque a Él le importa el vehículo, a Él le importa el que va dentro del vehículo. Si el Señor te da comida, no es porque Él quiere que tú tengas comida en abundancia, es que a Él le importa quién se va a comer la comida. La grandeza de Dios no es que usted y yo podamos estar suplidos de todo. La grandeza de Dios no es que usted y yo quizás nos pasemos necesidades. La grandeza de Dios es lo que Él ha planificado desde antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó para que hoy fuésemos llenos de su Espíritu, para que hoy podamos ser sus hijos. Esa es la grandeza de Dios. Y si hoy no tengo, hermano, si yo me muero hoy, voy a estar mejor que lo que estoy ahora. Pero ¿qué pasa a esta carne que está sujeta a las cosas de este mundo? Pero nuestra mayor gloria no es qué tanto podamos tener. Nuestra mayor gloria es lo que ya el Señor ha depositado, como dice en el libro aquí de Efesios, empezamos a leer, que nos bendijo con toda bendición, no material, sino espiritual, en los lugares celestiales, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. Seguimos aquí.
La palabra y el Espíritu son los instrumentos con los cuales Dios lleva a cabo su obra. Él pelear por nosotros, siempre va a necesitar de la palabra. Cuando el Espíritu Santo vaya a pelear por nosotros y vaya aquí a jalar la espada y encuentre, como le dicen, adentro en la espada, la vaina, ¿verdad? La encuentre vacía, dice, pues aquí no hay palabra, no embromamos. Y cuando solo tenemos palabra y no hay espíritu, entonces todo lo vamos a querer resolver con nuestra ciencia y con nuestros argumentos. Y eso termina en individualismo y caemos muchas veces hasta apartándonos del evangelio. Entonces, ¿qué hemos estado aprendiendo hasta aquí? Que no podemos separar la palabra y el espíritu. Dígale al hermano que está a su lado, dígale ahí muy seriamente, no podemos separar la palabra y el espíritu. Entonces, al examinar bien este pasaje de Efesios, pero ahora vamos al versículo 13 del mismo libro de Efesios, capítulo 1, pero ahora el verso 13 vamos a encontrar unas normativas que el apóstol Pablo nos deja por ahí escrita, que es para nosotros los cristianos que hemos aceptado al Señor. Efesios, ahí mismo, capítulo 1, pero vaya al verso 13, que dice, en Él también vosotros, ¿cuáles son parte de ese vosotros? Y vemos que dice en Él, no dice con Él, sino en Él. Tú y yo, nosotros estamos en Él. Si estamos con Él, que van a ver, vea por ahí. Pero si estamos en Él, es a Él que van a ver. Entonces procuremos siempre estar en Él, no con Él, sino en Él. Por eso el apóstol Pablo siempre dice en Él. En Él, en Él, porque no hay nada afuera de Él, todo está en Él. ¿Tú quieres ser bendecido? En Él. ¿Tú quieres entender la palabra? ¿Tú quieres que el Espíritu Santo sea tu sello? En Él. Siempre en Él también vosotros. ¿Qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La palabra de Cristo en esta verdad es Cristo. La palabra de verdad es el evangelio de Cristo. En este mundo donde hay tantas ideas torcidas, hermano, y tantas cosas distorsionadas, la palabra de Cristo, que es la palabra de verdad, es la que nos va a guiar a nosotros. Y lo bueno sobre este evangelio es que cuando escuchamos este mensaje sobre Jesucristo, sobre quién Él era, el tipo del mundo al que vino, a qué vino a nosotros, la razón por la que vino, lo que hizo cuando vino. Entonces descubrimos que estamos escuchando por primera vez un evangelio sin adulterar, un evangelio que es solo verdad, y solo el evangelio de Jesucristo puede cambiar la dirección y el corazón de un hombre. Solo el evangelio de Jesucristo. Por eso aquí Pablo dice que habiendo oído la palabra de verdad, procuremos que la palabra que escuchemos sea la palabra de verdad. Hay muchas palabras por ahí, hay muchos mensajes por ahí, pero procuremos que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, que es la palabra, ¿verdad? El evangelio de nuestra salvación, y habiendo que, dice, creído en Él. Entonces, cuando dice que hemos creído en Él, quiere decir, hermanos, que cuando yo creo en lo que yo he escuchado, entonces el creer trae una acción. Cuando yo creo, yo no me quedo estático. Cuando yo creo en algo, yo comienzo a vivir conforme a eso en lo que yo he creído. Si yo digo creer en Jesucristo, entonces yo voy a caminar
Voy a comenzar a accionar conforme a eso en lo que yo he creído. Yo comienzo a caminar conforme a la palabra. Yo comienzo a indagar, a procurar que el Espíritu Santo esté en mí. Entonces yo comienzo a caminar, a andar conforme a como Cristo anduvo, a como Cristo dice en su palabra que yo debo andar, porque yo he creído. Todo aquel que dice que cree y se quede estático sin hacer nada, no ha creído, porque el creer trae una acción. El creer amerita que usted y yo accionemos conforme a eso, a lo que hemos creído. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles de los que están aquí han creído? Cuando decimos yo creo, tiene que haber una acción que va luego de ese haber creído. Porque si yo digo que yo creo en Juan Carlos y que yo le tengo confianza a Juan Carlos, es probable que yo le preste 2,000 pesos, porque yo creo en él. Y ese creer entonces trae en mí una acción, en que yo voy a tener confianza en Juan Carlos. Entonces cuando yo digo que yo creo en él y me quedo así, entonces no hemos creído nada. Cuando yo creo en él, entonces yo comienzo a vivir conforme en eso a lo que he creído. Y tercero, entonces dice, después que escuchamos la palabra de verdad y la creímos, entonces dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Cuando hablamos de sello, ¿qué significa entonces ser sellado por el Espíritu? Sin duda, esto es una referencia a la antigua práctica de sellar las cartas u otro objeto con lacre e imprimir sobre el lacre con un sello que se llevaba en un anillo, que llevaba una imagen identificadora. El lacre era como una pasta que se derretía fácilmente. Entonces esa pasta cuando se derretía se la echaban encima las cartas para sellarla. Después que le vertían eso a la carta, entonces quien enviaba la carta la sellaba con su anillo y quedaba ahí impreso esa imagen que identificaba que esa carta era legítima y que esa carta iba a llegar a su destino sin ser abierta, sin ser estrujada, sin ser manchada. Si ese sello no llegaba intacto, quiere decir que en el camino la carta fue abierta. Entonces, la acción de sellar tiene dos ideas principales, que es marcaba a quien pertenecía la carta. Era poseída por el individuo al que le pertenecía el sello. Entonces, para que nos podamos entender mejor nosotros, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido la oportunidad de ver donde hay vacas? Creo que todos. ¿O cuántos de los que están aquí vieron vacas pasar por el frente de su casa? Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces al campo donde se crió papi. Y allá las vacas tienen nombre. Las vacas la llaman fulana. Y ellas van. Le invito un día que vayamos allá para que ustedes vean qué educados son esos animales. Pero, ¿a qué punto quiero llegar? Las vacas le ponían antes lo que llamaban un hechizo. Era una maquinita, un metal, que le ponían las iniciales del dueño de la vaca. Entonces, en mi caso, si yo fuera a sellar mi vaca, mi sello tendría la W, la G y la T. Y eso lo calentaban, hermano, hasta el rojo vivo. Y ponían a la pobre vaquita ahí. Y la vaca no volvía a echar un pelito más ahí donde le ponían ese sello. Pero quedaba con las iniciales del dueño. Donde quiera que esa vaca se meta, hermano, todo el mundo dice, esa vaca es de fulano. Entonces, aunque se vea chistoso, es lo que la palabra y el Espíritu ha hecho por nosotros. Nos han hechizado, nos han sellado, y donde quiera que usted y yo vamos, Satanás dice, esa vaca no es mía. ¿Y qué pasa cuando esas vacas se salen del rebaño y se van por otro sitio y por allá? Que se ligan con otros. Usted ve que se juntan
4, 5, hasta 6 ganados por allá. Y no sé por qué le dicen cabeza, porque parece que el cuerpo no importa. Yo tengo tanta cabeza de ganado, pero está bien. Y se juntan todos esos rebaños. ¿Cómo saben los dueños cuáles son sus vacas? Si se juntan 2 vacas negras con blanco, no hablan ninguna por el sello. Y donde quiera que una gente vea una vaca, dice, esa vaca es de fulano, mira, está perdida. Mire, usted no pertenece, váyase para allá. Entonces, cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo, tú puedes estar metido donde esté metido. Y la gente te va a identificar, te va a decir, tú no perteneces a este lugar. Ahora, cuando leemos que el Padre trabajó por nosotros y está trabajando y continúa trabajando, dice que originó este plan para nosotros, la salvación. Entonces viene el Hijo y muere por nosotros y comienza este plan a caminar. ¿Qué pinta el Espíritu Santo aquí? Cuando dice que el Espíritu Santo es la arra de nuestra, vamos a leerlo, que no quiero decirlo con mis palabras. El verso 14 que dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que quiero dejar dicho, hermano, el Espíritu Santo es tu sello, que dice que ese sello tú le perteneces a Él. Pero ese sello no solamente es referencia de posesión, sino que ese sello dice que tú te guardarás intacto hasta que Él venga. Cuando yo envío una carta de aquí de la congregación a otra institución, esa carta la firma el pastor, pero la firma no es suficiente hasta que no le hacen así con el sello. Entonces esa carta llega intacta, sin abrirse, con ese sello intacto, que solamente quien va a recibir esa carta va a abrir ese sello. Entonces, ese Espíritu Santo que el Señor nos dejó, no simplemente lo dejó para que nosotros nos sintiésemos solos, sino que el Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo algún día vamos a recibir algo más grande. Y en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, Dios no solamente lo dejó para que los apóstoles no se sintieran solos. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir algo mayor. Entonces, cuando Él dice que ven a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, yo siempre me hacía referencia, decía, sin mancha y sin arruga, eso es una tela. Y hoy puedo entender por medio de este sello es que nadie nos puede abrir, ni ponernos las manos, ni mancharnos, ni arrugarnos, porque ese sello tiene que permanecer intacto para cuando Él venga, que vea su sello, comience a decir, por esta vaquita es mía, esta es mía, esta es mía. Vengan al gozo de su Señor. Y perdóneme que lo ilustre con esto, pero es lo más parecido. El Señor te ha sellado, el Señor te ha marcado. Ese sello es la garantía de que tú vas a recibir algo mayor. El Espíritu Santo en ti no es simplemente para acompañarte y para andar contigo ahí y tú dices, Espíritu Santo, acompáñame. Sí, eso está bien. El Espíritu Santo es que te va a guiar en la palabra. El Espíritu Santo es esa llave, esa identificación que le va a decir al Señor, mira, este es de los tuyos. Procuremos, hermanos, siempre, 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 cuando vayamos a la palabra, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Porque si leemos la palabra por leerla, estaríamos leyendo un periódico. Y bastante viejo, porque aquí hay historias muy viejas. Pero ¿qué hace esa palabra vida? Es el Espíritu. Pero ¿cómo identificamos ese Espíritu? Por la palabra. No separe una de otra, nunca. La palabra y el Espíritu van juntas. Tú fuiste sellado. Si escuchaste la palabra de verdad, ¿cuánto han escuchado la palabra de verdad?
¿Cuánto han creído en esa palabra? Pues ya está sellado. Y ese sello, nadie, déjeme decirle que la tumba de Jesucristo fue sellada por un sello del emperador romano. Y el que violara ese sello, entonces tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, y hay de aquel que quiera abrir ese sello. Tú y yo estamos sellados.